título de nuestra enseñanza esta mañana, un encuentro empoderador, un encuentro empoderador. Cuando usamos el término empoderador, por favor no lo vayan a malinterpretar, ¿no? Porque hoy es un término de hecho muy popular en asuntos de actitud positiva, de motivación, las empoderadas, los empoderados, pero en muchos de esos contextos no tiene mucho que ver con Cristo Jesús. En este caso quiero que lo enfoquemos ahí, desde un concepto más bien bíblico. No sé si usted ha tenido esos momentos en los que tal vez su fe ha estado, como dice una emisora por ahí, en el punto más alto, ¿no es cierto? En el punto más alto, ¿no? Estamos casi que tocando el cielo en algunos momentos. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos difíciles, cuando pareciera que la presencia de Dios incluso ha desaparecido de nuestras vidas, esa fe que en algún momento estuvo en el punto más alto, pareciera difuminarse. Y poco a poco va quedando al descubierto no la fe que muchas veces profesamos, sino más bien la incredulidad que ha estado ahí camuflada en muchas ocasiones. De hecho, cuando llegan esas circunstancias, se pierde el gozo, se pierde la confianza, se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, llegan los miedos, nos invade la zozobra, nos embarga incluso el mismo pánico. ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde está esa fe que tanto profesamos en muchos momentos? Y no sé si alguno de ustedes entonces ha tenido esa experiencia, o tal vez alguien la pueda estar incluso viviendo en este tiempo, ¿no es cierto? Circunstancias que son difíciles, como lo decíamos el domingo pasado también. Iniciar un año, no todo mundo lo inicia con metas y con expectativas claras. Para muchos el inicio de un año es un reto, es un desafío. Bueno, terminé el año sin esperanzas y inicio en las mismas condiciones. A muchos les suele suceder eso. Pero sin duda, hermanos, es ahí, en esos momentos, cuando estamos llenos de temores muchas veces, llenos de incertidumbre, cuando se hace poderosamente urgente que el Salvador llegue ahí para darnos ánimo y mostrarnos nuevamente la ruta, el camino, para fortalecernos. ¿Cuántos en esas circunstancias anhelamos eso? Que Cristo nos visite, que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos empodere con su presencia, con su gracia, con su bendición. ¿Cuántos no anhelamos eso? Todos, ¿no es cierto? Todos. Y los discípulos en su momento tuvieron que enfrentar esas situaciones también. Tuvieron muchos momentos de crisis de fe, de crisis espirituales, para que no creamos pues nosotros de que cuando nos llegan esos momentos críticos de fe, de confianza en el Señor, somos los únicos, somos los más paganos, los más mundanos, los más pecadores. No, hasta los discípulos más cercanos de Cristo en su momento también lo experimentaron. Veamos lo que nos dice entonces, lo que hizo el Señor Jesús para empoderar y reafirmar a sus discípulos. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23 dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, que en este caso viene siendo domingo en esta cultura, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Cuando Jesús, ustedes recordarán de los que han sido, los que son muy lectores de las Escrituras o los que han visto por ahí algunas películas en Semana Santa, cuando Jesús exclamó ahí en la cruz del Calvario: todo se ha cumplido, todo se ha consumado, ya todo está cancelado.
mientras entregaba ahí en la cruz su espíritu al Padre, se estaba refiriendo precisamente a su vida y a su misión terrenales. Hasta ahí se concluyó, ahí ya concluyó el Señor ese ministerio terrenal. Pero si Él hubiera estado pensando en ese momento o hablando en términos históricos de salvación, lo que viene de aquí en adelante, las palabras tendrían que haber sido más bien, todo está comenzando. ¿Y por qué todo está comenzando? Porque la verdadera vida se estaba inaugurando en ese momento ahí, en la cruz del Calvario. Y su principal señal, ¿cuál sería? Específicamente la resurrección, que acontecería ¿cuánto? 36 horas aproximadamente después de su expiración ahí en la cruz. El amanecer del domingo entonces es bastante especial, de esa semana de la Pascua, cuando el Espíritu eterno de Jesús viene sobre él, entra en su cuerpo glorificado, ¿para qué? Para levantarlo de entre los muertos. Así es que Juan capítulo 20, que es donde estamos nosotros ubicados en este momento, es una representación, digámoslo, bellamente dramática acerca del problema de la fe de los seguidores de Cristo. Y vemos en este capítulo 4 y también en el capítulo 20 y en el capítulo 21, 4 casos. Y en cada caso el problema de la fe se hace mayor, empezando primeramente por la fe natural del discípulo amado, por Juan. Después vimos hace 8 días la tristeza de María, ¿no es cierto? Porque Cristo murió y de hecho no encontró su cuerpo en la tumba. Y ahora estamos viendo el miedo de los discípulos y más adelante veremos la duda de Tomás. 4 casos que no reflejan más que esas crisis de fe que estos discípulos de Jesús estaban atravesando en ese momento. Y cada uno es un caso más severo que el anterior. Y en cada caso, ¿qué es lo que hace Jesús? Satisfacer esas necesidades directamente. Cambia su vida con esos encuentros que Él les está permitiendo tener. Y los resultados se vuelven, así como la fe, cada día la falta de fe se acrecienta. Cuando Cristo aparece en la vida de las personas, la fe nuevamente va de aumento en aumento. Y lo que tenemos en estos capítulos entonces es ese recuento de la superación de esas barreras de la fe a través de la presencia del Cristo resucitado. Mientras Cristo murió, se acabó la esperanza. Ellos no sabían. Hoy nosotros celebramos la muerte de Cristo porque sabemos lo que eso representa. Pero en ese momento, ellos que lo estaban viviendo quedaron desesperanzados. Pero no solo es el recuento entonces de la resurrección de Jesús, sino también de la transformación de todos sus discípulos cuando tuvieron esos reencuentros con su Salvador. Ellos nuevamente, al ver a Cristo resucitado, ¿qué sucedió? Volvieron a recobrar nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, nueva confianza en el Señor. Así es que pasaron de ser derrotados, pasaron de ser abatidos, a ser unos gigantes espirituales, victoriosos, vencedores, que están a punto de cambiar el mundo con la predicación del Evangelio. Y tal vez algunos de nosotros hayamos venido en esas condiciones, algo derrotados, algo abatidos o muy abatidos, sin esperanza. Pero al escuchar a Cristo hablando a nuestros corazones, obviamente deberíamos de recuperar esa nueva confianza y esas esperanzas en el Señor. Esto es lo que nos comparte Juan en esta porción de hoy. En este es el encuentro del Señor con sus discípulos, en el cual Jesús los anima y los empodera para seguir adelante con sus vidas, pero también con la gran comisión que les está encomendando en este momento. Y vamos a tratar entonces de abordar 3 facetas acá. Primero, del miedo a la confianza. En segundo lugar, las cicatrices de la victoria. Y por último, una misión con propósito y autoridad. Veamos entonces lo que nos dice este primer encabezado, del miedo a la confianza. Recordemos que en los versículos anteriores, María
En la tumba vacía tuvo su encuentro ahí con los ángeles, pero también con el mismo Cristo resucitado, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada. Ella estaba tremendamente desconsolada, pero el Señor le dio esa confianza y le brindó consuelo nuevamente y le encomendó que llevar un mensaje a sus discípulos. Lleva este mensaje a mis hermanos, que al igual que ella también estaban desconsolados y asustados. Veamos lo que dice el versículo 19. Al atardecer de aquel día, el mismo día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, miren pues, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Continuando entonces con este relato, Juan nos afirma que ese mismo domingo, en horas de la tarde, probablemente ya María les ha dado el mensaje de Jesús. En la mañana me encontré con el maestro allá en la tumba, ya resucitado. Pero en lugar de ver a los discípulos alegres por esa buena noticia que María les ha traído, de haber visto a Cristo resucitado, más bien como los encontramos ahora, asustados y escondiéndose a puerta cerrada. Asustados. Los discípulos más cercanos a Jesús ahora están como muchos otros seguidores del Maestro en ese tiempo y en nuestro tiempo también. ¿Cómo? Son discípulos en secreto. Queremos buscar de Cristo, pero que como que el mundo no sepa que soy cristiano. Así estaban en ese instante. A pesar de que el Señor obviamente Él les ha prometido estar con ellos y velar por ellos en medio de todas las circunstancias, pero ahí están amedrentados. El solo hecho de que les digan: este fue discípulo de Cristo, es un seguidor del Cristo resucitado, del Cristo asesinado y crucificado, eso ya los intimida. Y no sé si tal vez algunos de nosotros tengamos ese problemita. Avergüenza e intimida decir que soy cristiano. Así es que la llegada de Jesús los toma aquí por sorpresa, totalmente. Porque de manera muy sobrenatural aparece el Señor y se pone ¿en dónde? En medio de ellos, saludándolos con las mismas palabras que muchas veces los animó y los fortaleció mientras estuvo durante su ministerio terrenal, como se lo dijo por allá en Juan también, en este mismo capítulo, la noche anterior de ser entregado, dijo en el capítulo 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Eso se lo dijo pocas horas antes de ser entregado y crucificado. Y ahora se lo está diciendo después de haber sido asesinado y ahora haber resucitado. Lo mismo, paz a ustedes. Paz a ustedes. Las palabras del Todopoderoso Jesús entonces resuenan ahí en los oídos y en el corazón de sus discípulos. Y cuando Él habla, ¿qué sucede? El miedo se disipa y llega la confianza y la esperanza. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué te asusta a ti en este momento? ¿Qué te roba la paz? Seguramente aquí se encuentre alguien de esos personajes que diga: a mí nada me asusta, yo no conozco el miedo. Felicitaciones, felicitaciones. Pero la verdad, mis amados, es que el mundo en el que vivimos en sí ya casi que da susto. La verdad es que a muchas personas en el mundo entero hoy les asusta el fuertísimo rumor de una tercera guerra mundial. He escuchado personas de los Estados Unidos diciendo que ya hay que ir buscando para dónde irse, otro país que no se vea tan amenazado. Qué miedo una bomba nuclear. A muchos padres, para no ir tan lejos, aquí mismo en nuestro país. A muchos colombianos les preocupa la economía, la seguridad, la salud. ¿Cómo va? A muchos les preocupa y genera incertidumbre. A muchos padres de familia les preocupa qué será de sus hijos en un mundo que cada vez está más degradado y que no genera sino confusión y más depravación. Por eso nos hemos propuesto lo que hicimos ahora al inicio del servicio: abrazar a nuestros pequeños, orar por ellos y con ellos. Y obviamente
La segunda y principal parte de ese deber es que los padres sacrifiquemos nuestras vidas por nuestros hijos también, porque están rodeados y les ha tocado vivir en una generación totalmente desviada y confundida, y cada vez peor. A muchas esposas, a muchos esposos les angustia su situación de familia. ¿A dónde iremos a llegar con este esposo? Mi matrimonio, mi familia, ¿sí tiene futuro con esta situación? Eso asusta, eso preocupa. A muchos creyentes les preocupa que la gente cada vez quiera saber menos de Cristo. Eso es angustioso. Y que cada vez quieran estar más lejos del Evangelio. No, qué pereza el Evangelio, ahora hay otras cosas modernas, ahora hay otras cosas mejores que nos ayudan más, nos motivan más. Nos hablan de mayor positivismo. De hecho, a muchos cristianos sí les entristece que la fe y la vida espiritual de muchos creyentes, con el transcurrir del tiempo, cada vez se toma más a la ligera y con menos temor de Dios. Y eso nos debería de preocupar a nosotros, hermanos. El cristianismo de hoy en día no tiene nada que ver con el cristianismo de 40, 30, 50 años atrás, donde la motivación y el objetivo no era que me hablaran bonito en una iglesia, sino que me hablaran de santidad y de mi pecado. Amados, todas estas situaciones, todas y varias más, hacen que muchos cristianos terminen huyendo por las sendas del desánimo y se terminen refugiando en sus propios miedos y en su propia incertidumbre. Seguramente usted conozca el caso de alguien de que en este momento está enfrascado, enfrascada en su depresión, y no lo vemos en la iglesia. ¿Dónde lo vemos? Encerrado en un cuarto. Eso es preocupante. Y eso asusta. Temores y miedos que cada vez limitan más a las personas para hacer y vivir como realmente deben de vivir. Pero hermanos, Jesús más que nadie conoce esa situación. ¿Quién más que nadie que nuestro hacedor para saber lo que nos roba la paz, lo que nos intimida, lo que nos limita? ¿Quién más que nuestro hacedor? Y su mensaje de paz, mis hermanos, no solo era para los discípulos de aquella tarde ahí en una casa escondidos en Jerusalén, sino para todos nosotros los creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Para todos nosotros es este mensaje de paz. Para recordarnos que nunca estamos solos y que Él vino precisamente para eso, para quitar los temores y llevarnos del miedo, de la incertidumbre, a la confianza y a la esperanza nuevamente. La paz que el Señor nos brinda no es como la paz total que prometen los políticos, es una paz que sobrepasa, dice Pablo, todo entendimiento, por encima de todo. ¿Qué tal que la paz que nos promete Cristo fuese como la paz de los políticos? Bendito Dios. ¿Qué cristiano, qué persona, qué ser humano podría tener paz? ¿Y saben qué es lo que más nos roba la paz, mis amados? El estar distantes de Dios. Por eso cuando Cristo llega y se encuentra con alguien, lo primero que le dice, paz a ti, paz a ustedes, desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que Él hace. ¿Por qué? Porque mi encuentro con Jesús determina lo que será mi futuro espiritual, mi eternidad espiritual. Una persona sin Cristo, y es algo que debemos de nosotros tomar conciencia, es enemigo de Dios. Y la gran pregunta es, ¿podrá alguien que tiene un enemigo como Dios estar en paz? No. Por eso viene Cristo y dice paz a ustedes. Y aquí está diciéndonos a nosotros en este momento a través de su palabra. Pero veamos entonces las pruebas irrefutables que nos da Jesucristo para que tengamos esa paz y para que estemos confiados en Él. Veamos lo que nos dice el segundo encabezado: las cicatrices de la victoria.
Hasta aquí todo ha sido sobrenatural. Ellos miraron morir a Jesús y lo llevaron incluso ellos mismos a la tumba. Ese domingo en la mañana, María, Pedro y Juan encontraron la tumba vacía. Y luego Jesús se aparece a María y envía este mensaje con ella. Y ahora el mismo Jesús resucitado está en donde ahí, en la sala de la casa, en medio de ellos. Por aquel muerto que estábamos llorando, resultó que ahora está aquí. Sin embargo, es necesario algo más, lo que nos dice el versículo 20. Y diciendo esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Como si todo lo anterior fuese poco, el Señor ahora les muestra las manos y el costado para reconfirmar que efectivamente es Él, el Cristo, que 3 días antes fue asesinado y ahora está con ellos. Es el mismo. Miren mis marcas. Y en medio del shock, ante todo lo que están viendo, la única reacción inmediata de ellos, ¿cuál es? Alegrarse con todo su corazón. Se regocijaron, dice. Esta reacción, de hecho, es el eco y es el cumplimiento de lo que Jesús ya les había dicho también esa última noche que estuvo con ellos allá en el aposento alto. Dice el capítulo 16 de este mismo evangelio, versículo 16. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo, un poco y me verán. Algo confuso. Dice el versículo 22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Ahí está. Unas horas antes les prometió, les dijo, sí, ustedes tendrán tristeza, estarán afligidos. Ellos no entendían esto, pero un poquito después van a tener un gozo que nadie se lo quitará. Y ahí está el cumplimiento. El miedo de unos minutos antes ha desaparecido y ahora ha sido reemplazado por la alegría. La tristeza ha sido cubierta por el gozo de tener al Salvador en medio de nosotros. Y las marcas en las manos y en el costado de Jesús no solo reafirman que la persona que tienen ahí en medio de ellos es Jesús, el Señor, el Maestro, el hombre que fue crucificado ante ellos y que ellos vieron morir, sino que estas marcas también son la confirmación de la victoria. Son la confirmación de que Cristo no ha sido vencido. Él es el vencedor. Él es el vencedor. Ellos habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque aquel hombre en quien pusimos nuestra confianza, en quien descansamos por un tiempo, desapareció de la escena. Pero ahora, hombre, con marcas y todo, viene y se nos presenta como el gran vencedor. No son marcas entonces de derrota, sino de victoria, de victoria. No sé si ustedes han visto por ahí en las redes imágenes de un león, de hecho un tiburón por ahí con cicatrices por todo lado. Y en el pie de imagen hay frases de positivismo. Algunas de ellas dicen: las cicatrices no son marcas de debilidad, sino de valentía. Otras dicen: no son marcas de derrota, sino de batallas peleadas y ganadas. Claro, frases muy motivadoras, frases inspiradoras, que nos alientan a no darnos por vencidos a pesar de las tantas batallas, de los tantos golpes que hayamos tenido que sufrir y tantas batallas que hayamos tenido que pelear. Y aunque nos hayan causado daño y dolor, seguimos adelante. Obviamente son motivadoras. Sin embargo, hermanos, a pesar de que las cicatrices en nuestro cuerpo, aún en nuestras emociones, son muy valiosas en nuestra historia de vida, pero las cicatrices que realmente nos dan la victoria no son las que llevamos nosotros, sino las cicatrices de Cristo. Ahí es donde está la victoria del cristiano. Porque no solo venció en una batalla humana, sino en la batalla de todas las batallas. Todos conocemos la historia, la batalla del bien contra el mal. Venció el pecado y venció la muerte. Y las cicatrices en su cuerpo son
esa marca. Sus cicatrices son la marca de que Él es la victoria, Él es el vencedor y Él es la victoria de todos nosotros. Algo importante, las cicatrices de Cristo son la marca de que Él venció lo que hoy tal vez nos está venciendo a nosotros. El miedo estaba venciendo a sus discípulos, la incertidumbre estaba venciendo a sus discípulos, pero viene y les muestra sus marcas. Muchachos, yo vencí. Creyeron que había perdido la batalla, pero no, soy el vencedor. Mucha gente hoy en día se pierde la oportunidad de una vida nueva, de ser libres, de ser transformados, porque ven a Cristo como muchos lo vieron en su momento, en su época. Un humilde carpintero, un pobre hombre que fundó una religión más. Un pobre hombre que fue asesinado por su propio pueblo, que no se pudo defender a sí mismo, mucho menos podrá defendernos a nosotros. Así lo vieron en su momento. Y tristemente hoy así lo ven mucha gente también. Cuando, hermanos, en realidad a Cristo nadie le quitó la vida. Él, que dice en su palabra, fue Él quien la entregó. Su martirio y crucifixión no son de ninguna manera una derrota. Son parte de la batalla, parte de la victoria que Él conquistó para que nosotros venciéramos juntamente con Él también. Y eso es grande, hermanos. Eso es grande. Porque eso es lo que necesitamos todos. No ver a un Cristo derrotado. Tal vez nosotros estemos derrotados en muchas circunstancias, en muchas áreas, pero Cristo no, hermanos. Así es que cuando la aflicción y el temor te agobien, toquen muy fuerte las puertas de tu vida, recuerda esto, no tus cicatrices, sino las cicatrices que Cristo sufrió por ti para darte la victoria. Eso nos debe de alentar. Tus heridas y tu dolor pueden ser transformados ¿en qué? En historias de triunfo y de alegría cuando abrazamos la victoria del Señor en la cruz y en su resurrección. Así es que, mis amados, no te enfoques en el dolor, en el daño que otros te han causado. No pierdas tu enfoque de Cristo Jesús. Porque si tú miras tus cicatrices, ¿qué va a suceder? Fácilmente te vas a llenar más bien de resentimientos con las personas que te los causaron. Pero si tú miras las cicatrices de Cristo, vas a tener esperanza. Porque vas a entender, mi Salvador se levantó y conquistó la victoria. Y hoy también yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Pero después de ser entonces confirmada la fe de los discípulos, ahora Jesús les da la misión. Ya ustedes están preparados para la misión. Han recuperado su esperanza, han recuperado su fe, saben que yo estoy con ustedes. Así es que ahora les encomiendo esta gran comisión. Y eso nos lleva al tercer encabezado. Una misión con propósito y autoridad. Después de reconfirmarles entonces que Él es el Cristo resucitado, nuestro Salvador, Salvador de todos los pecadores, el Señor de la vida y de la muerte, Jesús entonces ahora empodera a sus discípulos para esa tarea tan encomiable. Una misión que nos compete a todos los cristianos, hermanos, de todos los tiempos en el mundo entero. Escuchemos las palabras del Señor. Primeramente, vamos a dividir estos últimos versículos en tres secciones. En primer lugar, paz en medio de la misión. Dice el versículo 21. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Una vez más el Señor les repite su saludo de paz, de esperanza. Desde el Antiguo Testamento, como lo mencionábamos ahora, en todas las apariciones de Dios o teofanías, como se le llama teológicamente, usualmente incluyen este saludo. ¿Para qué? Para darle tranquilidad a las personas a quien se les presenta el Señor.
Y lo que Jesús hace básicamente es recordarle las palabras que le escucharon a él ahí en la última noche, antes de ser entregado. En su momento Jesús oró al Padre de la siguiente manera. Ustedes habrán leído una sección que hay ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es llamada la oración sacerdotal de Jesús. En el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. En esa oración al Padre, nuestro Señor le pidió que así como Dios el Padre lo empoderó a Él y le dio la paz suficiente para cumplir la misión encomendada y enfrentar un mundo hostil e indiferente, esa misma paz se la dé a sus discípulos, a sus seguidores, a quien Él envía ahora. Jesús ni ninguno de nosotros pudiese haber salido victorioso si la paz del Padre no estuviese con nosotros. El Señor ha terminado la misión entonces que Él vino a cumplir durante su ministerio terrenal. Así que ahora, para cerrar esa tarea que a Él le correspondía, es enviar a sus seguidores a conquistar el mundo. Y esta misión es solemne, es especial, porque está muy relacionada con la misión de Jesús mismo. Si Jesús no hubiese cumplido con su parte, tampoco tendría la autoridad para enviar a otros. Y lo que este versículo nos enfatiza entonces es esa estrecha relación que hay entre la misión de Jesús y la misión de nosotros. Por tanto, Jesús conoce perfectamente que si a Él lo rechazaron, si a Él lo despreciaron, si a Él lo maltrataron y finalmente lo asesinaron, sus discípulos no pueden esperar algo diferente. Así que es supremamente importante, muy necesario, que sus enviados sean llenos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que no se te haga extraño, cristiano, que en la casa te rechacen, que la familia te rechace, que tus hijos, que tus padres, que tus hermanos, que tu pareja quiera se haya tomado tan a pecho ese rol de hacerte caer y tropezar. No se te haga extraño. Si lo mismo sucedió con Cristo, lo mismo sucederá con nosotros. Pero la paz que tuvo Cristo, también la tenemos nosotros. Como lo dijimos, cerrando ahí el punto anterior, y que lo dijo el apóstol Pablo, la paz del Señor es una paz que nos sostiene en medio de todas las tormentas y de todas las contrariedades de nuestra vida. Es una paz que nos brinda equilibrio y que no nos deja caer cuando atravesamos esos momentos difíciles y de altísima presión. Es la paz que se sobrepone en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nuestros pensamientos y emociones están alborotados y alterados. La paz de Cristo viene y sosega las aguas. Este es el tipo de paz que cada cristiano necesitamos, hermanos. ¿Para qué? Para sostenernos en pie, para no perder el gozo, para no perder la esperanza, para mantenernos siempre con fuerza para seguir adelante. Si en ti no está la paz de Cristo, hermano, vivimos llenos de amargura, malgeniados, desesperanzados. Así es que esa debe de ser parte de nuestra oración día tras día, que tu paz sea mi paz. Y hermanos, todos necesitamos de la paz del Señor, porque la misión que nos ha sido encomendada no es para nada fácil. No es fácil llevarle el evangelio a gente a quien no le interesa escucharte. No es fácil para un esposo, para una esposa, convivir con un inconverso, una inconversa cuyo propósito cada día pareciera ser hacerte caer como cristiano. No es fácil llenarse de amor para con los demás en un mundo donde el egoísmo cada vez se impone más y más. Cada quien piensa su conveniencia y no en el bien de los demás.
No es fácil. Y tú y yo, hermanos, hemos sido enviados a eso, a conquistar ese mundo que acabamos de mencionar aquí. Y ese tipo de corazones hostiles, conquistarlos para Cristo. Tú y yo somos parte de esa obra redentora, somos la continuación de lo que Jesús empezó. Y eso lo debemos de tener siempre claro. Jesús hizo una parte, pero tú y yo somos la continuación. No sé si ustedes han leído por ahí material de un ministerio de los Estados Unidos que se llama Hechos 29, porque hasta el 28 llegó en la historia de la iglesia que conocemos en la Biblia, pero del 28 en adelante sigue la historia de nuestra iglesia. Somos la continuación. El Señor entonces quiere alcanzar a tu familia, a tus amigos y a muchas personas más a tu alrededor. ¿Y sabes a través de quién? A través de ti. Tú eres el enviado. Tú eres el enviado para reflejar el amor y la compasión en un mundo que se caracteriza por rechazar a Cristo, pero que paradójicamente lo necesita a gritos. Lo necesita a gritos. Si usted mira a su alrededor, mira el que está batallando con el alcoholismo, mira el que está batallando con las drogas, mira el que está batallando con la fornicación, mira el que está batallando con la delincuencia. ¿Usted cree o no cree que esas personas necesitan a Cristo a gritos? Con toda seguridad que sí, hermanos, con toda seguridad que sí. Y ahí estamos nosotros, para ir a hacer esa tareita. Así es que en lugar de dejarnos arrastrar por el mundo, seamos enviados para traer a los perdidos a Cristo. De hecho, el Señor nos empoderó para esa misión. Eso es lo que nos dice el versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Eso es todo lo que necesitan los discípulos para cumplir la misión. Juan afirma que después de que el Señor les anunciara que así como el Padre lo envió a él también los enviará a ellos, ahora sopla. ¿Y qué es lo que sopla? El poder del Espíritu Santo. Y es interesante, porque este término sopló se encuentra muy contadas veces. De hecho, en el Nuevo Testamento es en la única parte que aparece. Sopló. Es el mismo verbo que se utilizó por allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y también en el Antiguo Testamento, por allá en Ezequiel, también cuando dice que el Espíritu soplará sobre los muertos y ellos vivirán. Es en los únicos dos lugares del Antiguo Testamento donde está esta palabra, sopló. Así es que la idea de Juan ahora en el Nuevo Testamento es que cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, ellos que recibieron el Espíritu Santo, que produce una nueva vida, una nueva creación. Y como lo dice Ezequiel, los que reciben el Espíritu pasan de muerte a vida. Los discípulos de Jesús, ustedes y yo, necesitamos todos ser renovados desde nuestra esencia, hermanos. Sus pensamientos, su fe, su perspectiva y sus acciones son completamente transformadas cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas ciencias, hay muchas filosofías que pueden ayudar a cambiar algunos hábitos de nuestra vida, pero cambiar nuestra esencia, lo que somos realmente, solo el poder de Dios, hermanos, solo el poder de Dios. Así es que no hay empoderamiento divino, sino es el Espíritu Santo el que lo produce. Él es el que cambia sus miedos, sus debilidades y su incertidumbre en valentía, en paz y en confianza.
El Espíritu Santo. Así como un soldado, hermanos, así como un soldado no puede ir a la guerra sin su armamento, sin su equipaje y sin entrenamiento, de igual forma, el creyente no está equipado para la misión sin el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que somos más que vencedores, ¿no es cierto? A través de aquel que nos amó. Y eso es precisamente gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, preparándonos para esa tarea y para cada desafío de la vida. Sin el Espíritu Santo ningún cristiano sería vencedor. Recordemos al apóstol Pedro. Antes de Pentecostés, él estaba lleno de temores, lleno de miedos, negó a Cristo Jesús 3 veces aquella noche, pero cuando recibió el Espíritu Santo se convirtió en ¿quién? Un valiente predicador, que a su predicación se convirtieron 3,000 y 5,000. Pasó de estar por allá escondido, cuando fue lleno del Espíritu Santo no tuvo problema, salió a la plaza pública ya. Y esa transformación nos muestra cómo el Espíritu de Dios nos capacita, dejándonos sin excusas para no cumplir con nuestro llamado en la misión, incluso en nuestras debilidades. Ay, dice la gente, yo sí anhelo evangelizar, yo sí anhelo compartir el evangelio a fulano, a perano, a sutano, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no conozco nada de la palabra, pero es que yo tal cosa. No, hermanos. Si somos creyentes, todos tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te impide a ti servir al Señor? ¿Qué es lo que no te permite ser ese mensajero de Cristo para proclamar el Evangelio? ¿Qué es lo que no te deja avanzar como cristiano consagrado para el Señor? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te obstaculiza? Es muy común escuchar creyentes frustrados, frustrados en su ministerio, frustrados en su vida general. Pero más que común, hermanos, es triste. Es triste ver a los hermanos perdiendo batalla tras batalla, porque no han podido superar sus debilidades, sus miedos. No obstante, mis amados, es muy importante que todos comprendamos que la lucha del cristiano es una lucha espiritual, mis amados. Nunca lo vamos a ganar en nuestras propias fuerzas, ni nunca vamos a cumplir con nuestro ministerio con las meras capacidades humanas que podamos tener, no. Así es que dobleguémonos, pero realmente ante el Señor, realmente ante el Señor. Aprendamos a depender de Él minuto a minuto. Abramos nuestro corazón y dejemos fluir el poder del Espíritu Santo, que es el verdadero poder del cristiano. Dice Pablo, no apaguéis el Espíritu Santo que mora en vosotros. No es que se vaya, nunca dice en la Biblia que el Espíritu Santo murió en nosotros o se fue de nosotros, no. Nosotros mismos lo oprimimos y no lo dejamos fluir, hermanos. Y esa es la invitación que nos está haciendo aquí esta palabra en esta mañana. Abramos nuestro corazón. Escucha esto. Nuestra carne y sus deseos tienen el poder, ¿saben para qué? Para estancarnos y para destruirnos. Pero el Espíritu de Dios tiene el poder para santificarnos y para liberarnos, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo Jesús. ¿Por qué, Señor? Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? Siempre es débil. La carne no quiere, hermanos. Por eso es necesario. Y hay hermanos que yo escuchaba en estos días a alguien que me decía, yo todos los días reclamo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, ven. No, si eres creyente, ¿sabes qué pasa? El Espíritu Santo ya mora en ti. Ya vive en ti, ya está en ti sencillamente. No le has abierto la puerta para que fluya, para que transforme tu vida, para que cambie tu esencia y tu corazón. Amén. Pero veamos algo último aquí, la autoridad y la
justicia para la misión. Dice el versículo 23. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Versículo un poco controversial a veces, ¿no? Porque respecto a este asunto, mucho se ha especulado en cuanto a su interpretación. Lo que sí es claro es que esta autoridad de perdonar pecados o de no perdonar no es algo que le fue dado exclusivamente a los apóstoles en ese momento, sino a todos los creyentes cuando han sido llenos del Espíritu Santo. Pero en especial cuando actúan los creyentes como cuerpo de Cristo, es decir, cuando varios hermanos guiados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra deciden, por ejemplo, la situación moral o espiritual de una persona. Es básicamente lo mismo que estableció por allá Jesús en Mateo 18:18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y la gente sale corriendo a atar y desatar demonios. No, aquí se trata es de perdonar. Así que el deber de los discípulos es presentar la verdad del Evangelio con profunda claridad, dejando expuesto el pecado y la voluntad de Dios, de tal manera que cada creyente sea consciente del pecado y de la necesidad de arrepentimiento. Ese es el deber del cristiano. Y con esto en mente, entonces, se entiende que a través de los discípulos y del Evangelio, el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. A los que creen en el Evangelio, sus pecados les serán perdonados, porque se arrepentirán genuinamente de ellos. Pero a los que rechazan la gracia de Dios, sus pecados no les serán perdonados por su misma incredulidad. Muchos cristianos, cuando son confrontados con su pecado, acostumbran decir: Dios conoce mi corazón, pastor. Dios conoce mi corazón y sabe lo que estoy haciendo, que lo que estoy haciendo es correcto. Y efectivamente, es una verdad. El Señor conoce el corazón de cada ser humano, pero también se lo revela a las demás personas por medio de su palabra. Es decir, si a alguien le gusta hablar más de la cuenta de las demás personas, yo respetuosa y amorosamente estoy en la obligación de decirle que a eso la Biblia le llama chisme, le llama difamación. Y aunque me diga: no, pastor, no soy chismosa, comunicativa nomás. La palabra de Dios llama las cosas por su nombre. Estoy en todo el deber de decirle que si no se arrepiente y pide perdón, Dios no le perdonará su pecado. Pero comprendamos algo, hermanos: tu deber y mi deber no es andar por ahí juzgando y condenando a diestra y siniestra a las personas por ofensas que han cometido contra mí. Eso no es el deber del cristiano. En este caso, mi deber es perdonar para estar en paz con Dios y con mi conciencia. Pero si esa persona que te ofendió, para estar en paz no se ha arrepentido de su pecado, no se ha arrepentido de su ofensa, esa persona tendrá que darle cuentas al Señor. Si tú no perdonas por capricho o por resentido, también tendrás que dar cuentas al juez divino. Si es que nuestro deber, no es una opción, nuestro deber es perdonar las ofensas que nos han causado, hermanos. La autoridad que el Señor te ha dado no es una autoridad para incurrir en injusticias, sino una autoridad justa, que ama, que perdona, que guía a las personas a la verdad y que confronta con la verdad. Tu llamado es animar a las demás personas a que se arrepientan para que sigan adelante, sostenidas por la gracia perdonadora de Cristo. Ese es nuestro llamado. Y a los que siguen en su rebeldía contra el Señor y se niegan a abandonar su pecado, tu deber es hacerles ver su destino eterno bajo la ira de Dios. Yo escucho a alguien que me han dicho: tengo 30 años, pero yo soy cristiano aunque sea homosexual,
aunque sea alcohólico, aunque sea esto, aunque robe, aunque mienta, aunque viva una vida totalmente disoluta, pero yo soy cristiano porque es que a los 11 años mi mamá me llevó a una iglesia y me bautizaron. No, hermano, no es así como funciona. Por los frutos los conoceréis. Y si esa persona viene y me dice, yo soy cristiano porque una vez me bautizaron cuando tenía 10, 11, 12 años, yo tengo que decirle, hermano, no. Si no te arrepientes de tu pecado, sencillamente no tienes el perdón de Dios. Así que aprendamos dos cosas para ir cerrando, muy importantes, mis amados. En primer lugar, cuando te encuentres en medio de circunstancias difíciles y apremiantes, recuerda que Jesús puede transformar tus miedos en valentía y tu caos en paz. La presencia de Cristo te da la confianza que tanto necesitas para enfrentar tus propios temores y tener la esperanza de que el propósito de Dios y su llamado se cumplan en tu vida cuando confiamos en el Señor. En segundo lugar, aprendamos que Dios te ha empoderado. ¿Y para qué te ha empoderado? Para que avances en la vida, para que superes tus miedos, con el fin de que seas un fiel testimonio de la gracia y el poder renovado del Señor. Ustedes habrán escuchado por ahí creyentes que dicen, yo estoy empoderado por el Espíritu Santo y por eso es que voy a ser rico y millonario. La palabra está diciendo que Dios nos empodera para que seamos testigos de su gracia, testigos de su amor, testigos de la santidad que el Señor nos ha transmitido. Para eso es que hemos sido empoderados. Lo otro vendrá por añadidura, hermanos, vendrá por añadidura. El Señor te ha empoderado para que sin miedo cumplas esa gran comisión que te ha sido encomendada. ¿A cuánto le compartiste el Evangelio el año pasado? No sé, tú y tu conciencia. Pero seguramente a ustedes les ha pasado algo que a mí también me ha pasado y muchas veces. Veo a alguien, estoy con alguien en algún lugar X y algo me dice, háblele del Evangelio, pero no. Me voy para la casa y cuando estoy orando por la noche tengo que decir, Señor, perdóname. Perdóname porque pusiste una persona necesitada de ti y yo me metí al bolsillo las bendiciones que tú tenías para esa persona, porque no le compartí el Evangelio. Y si no lo hicimos, hermanos, por cualquier razón que haya sido, no está bien. Y aquí está el Señor recordándonos, hey, no son ustedes, es el poder del Espíritu Santo a través de ustedes. Déjenlo fluir sencillamente, déjenlo fluir, dejémoslo fluir, mis hermanos. Nosotros tenemos ese poder para ser testigos efectivos de toda la obra de Cristo que nos fortalece y que nos libera. Así es que cuando vayas a compartir el Evangelio con alguien, no pongas tu confianza en tus talentos, en tus palabras, ponla en el poder del Espíritu Santo y en su Evangelio. Amén. Así es que, mis amados, sigamos adelante. No sé cuál sea la situación de cada quien aquí en este momento, pero si te sientes débil para encarar tu llamado al Evangelio, si te sientes débil para encarar este año 2025, ven al encuentro con Cristo Jesús. Él está ahí para esto, para empoderarte en el buen sentido de la palabra, con el poder de su Santo Espíritu, para que mantengas en ti, viva todos los días, la fe, la esperanza y el temor del Señor, porque es lo principal que hace el Espíritu Santo en nosotros, santificarnos. Si no has podido con el pecado, ahí está el Espíritu Santo para darte el poder para que este año sea la vencida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis amados. Poderoso Rey, soberano Señor del cielo y de la tierra. Infinitas gracias te damos, Padre admirable, porque has hablado fuerte y claro a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío bendito, por bendecirnos con el poder de tu santísima palabra, Señor. Gracias, Dios admirable, por recordarnos, Dios mío santo, de que tú, amadísimo Dios, vienes a nuestro encuentro cuando estamos tal vez atemorizados, Señor, sin esperanza y en medio de la incertidumbre. Gracias, amado Jesús, por recordarnos de que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, el que venció sobre todas las victorias en todas las batallas, Dios mío santo.
Gracias, Padre, por hacernos entender de que tú no eres un Cristo crucificado solamente, eres el Cristo resucitado también. Aquel que conquistó la vida para darnos vida, Señor. Aquel que conquistó la victoria para entregarnos esa victoria a todos nosotros, los que hemos decidido creerte y confiar en ti, Señor. Padre, tú conoces la debilidad de cada uno de tus hijos acá presentes, Señor. Tú conoces mis luchas, tú conoces mis debilidades, Dios mío. También conoces, Señor amado, cuántas veces, Dios, con lágrimas en los ojos, te hemos dicho: Señor, quiero dejar de hacer esto. Quiero vencer en esta lucha, en esta debilidad, en esta batalla tan grande que constantemente me está derrotando. Conoces esa intención en el corazón, pero no hemos podido, Señor. Por eso hoy doblegamos nuestro espíritu y nuestros corazones delante de ti, poderosísimo Dios. Y te queremos rogar y suplicar, amado Señor, que así como empoderaste a tus discípulos aquella noche, soberano Padre, y ellos salieron a conquistar el mundo, ayúdanos a nosotros también, empodéranos con tu gracia y con tu poder, Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para que podamos ver tu fluir, Dios mío bendito, en nuestras vidas, amadísimo y poderoso Espíritu de Dios. Ayuda a todos mis hermanos y ayúdame a mí también en nuestras debilidades. Que nuestra vida, Señor, llegue a ser lo que tú quieres que sea, un testimonio fiel del poder, de la gracia, del amor, de la misericordia de Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador, y su bendito y poderoso Espíritu. A ti, Señor, y solo a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. Y